Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Hoy veremos cómo la ciudad de Tenochtitlan se convirtió en Ciudad de México, enfocándonos en el complejo arquitectónico del Templo Mayor y su evolución hasta la Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo. Según la mitología mexica, Huitzilopochtli, dios de la guerra, les había ordenado a los mexicas que solo fundarían su reino en donde encontraran un águila, posada en un nopal, comiendo una serpiente. El pueblo deambuló por más de 100 años. El tiempo y la muerte los hizo cambiar de líder muchas veces, pero finalmente encontraron la señal. El único problema es que se encontraba en un islote en medio de un lago. Justo aquí empezamos con esta historia. El pueblo mexica, en cabeza de Tenoch, había encontrado el sitio para establecer su reino. La fundación de esta ciudad usualmente se ubica en algún momento del siglo IV, siendo el año 1325 el más difundido. El nombre sería Cuauhmixtitlan, que significa lugar del águila entre las nubes. Nos encontramos en el lago Texcoco, un lago de agua salada, parte de un sistema de 5 lagos, junto con Zumpango y Xaltocan al norte, también de agua salada, y Xochimilco y Chalco al sur, siendo estos dos de agua dulce. Los mexicas se asentaron en el islote, bajo el control de los tepanecas, que tenían su capital en la ciudad de Azcapotzalco. Las condiciones en medio del lago no eran fáciles, pero los mexicas tomaron las dificultades a su favor. En medio del islote se trazó el recinto ceremonial, centro religioso y civil de la ciudad. Desde aquí se trazarían las vías y viviendas de los habitantes. Y alrededor de la ciudad, dentro del agua, los campos de cultivo, a través de un sistema conocido como chinampas, que consiste en un perímetro de estacas anclado al lecho del lago. Entre las estacas se hace una base con madera, y sobre esta base se pone el sustrato. Una consecuencia de este sistema de cultivo era la sedimentación de la chinampa y por consiguiente la consolidación del terreno alrededor del islote, habilitando nuevos espacios para construir. De esta forma, poco a poco, la ciudad creció en medio del lago, dejando chinampas en el borde y canales dentro de la ciudad para el ingreso de canoas, que inicialmente era el único método para llegar hasta la ciudad. De esta forma, además, el agua potable era llevada en recipientes desde tierra firme hasta la ciudad. En torno al lago se encontraban varias ciudades, entre ellas Azcacoalco, Tepeyac, Tenayocan, Tlacopan, Coyohuacan, Colhuacan, Mexicatzinco, Iztapalapan. Y del otro lado destacaremos Texcoco. Además de las mencionadas, había otras ciudades y lugares sagrados en torno al lago. Recordemos también a Azcapotzalco, la capital de los tepanecas, que tenía mayor control de la zona. Otra ciudad es Tlatelolco. Se dice que fue fundada al norte del islote en 1337, por un pueblo que se había separado de los mexicas antes de su llegada al lago Texcoco, aunque existe la hipótesis de que esta ciudad puede ser más antigua. En 1376, los mexicas solicitaron al gobierno de Culhuacan, una población vecina, que les enviara a un gobernante, que fuera de linaje tolteca y mexica. El escogido como Tlatoani, es decir, gobernante de la ciudad, sería Acamapichtli. Este inmediatamente cambió el nombre de Cuauhmixtitlan por uno en honor a su antecesor Tenoch. El nombre de la ciudad sería México Tenochtitlan. Y aunque los mexicas ya tenían su propio gobierno, seguían siendo vasallos de Azcapotzalco. Cerca de 1390 se inicia una segunda etapa del Templo Mayor, esta vez con materiales más duraderos. Pero ¿cómo construir una pirámide en un terreno pantanoso sin que se hunda? Este problema se resolvió enterrando troncos de madera, hasta encontrar terreno firme en la profundidad, y sobre estos se edificaron las pirámides. Es el mismo sistema de pilotes con el que se construye en la actualidad, solo que con otros materiales. Esta pirámide es un templo doble.
Al norte se edificó el templo de Tlaloc, dios de la lluvia, con decoraciones en azul, y al sur el templo de Huitzilopochtli, dios de la guerra, con decoración roja. Llegamos a 1426, cuando asciende Maxtla como gobernante de Azcapotzalco. Sus acciones tiránicas llevaron a una alianza entre Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan. La finalidad de esta fue derrocar a Maxtla, lo que consiguieron en 1430, sellando con esto la independencia de Tenochtitlan. Mientras la ciudad de Azcapotzalco fue incendiada y la población sometida. Tenemos entonces a Tenochtitlan en medio del lago, y lo que inicialmente fue una ubicación marginal y llena de incomodidades, poco a poco se volvió el sitio más privilegiado, manteniendo comunicación con las ciudades vecinas a través de una serie de calzadas. La primera calzada se construyó al occidente, haciendo una bifurcación en un islote, dirigiendo un tramo hasta Tlacopan y el otro hacia Chapultepec. La segunda calzada, conocida como Calzada de Iztapalapan, salió desde el Templo Mayor de Tenochtitlan hacia el sur, bifurcándose hacia dos poblaciones. La tercera calzada, llamada del Tepeyac, se construyó para comunicar a Tenochtitlan con tierra firme por la parte norte de la isla, pasando naturalmente por la ciudad de Tlatelolco. Estas fueron las principales, pero existían otras. La calzada de Nonoalco, que conectaba a la ciudad de Tlatelolco con tierra firme, no sin antes hacer una bifurcación hacia Tlacopan y Azcapotzalco. La calzada de Tenayocan conectaba por el norte a Tlatelolco con Tenayocan. También había una calzada que llevaba al embarcadero de Texcoco, permitiendo comunicación con las poblaciones al oriente del lago. Era costumbre entre los gobernantes dejar un legado arquitectónico, y el Templo Mayor era la obra predilecta para intervenir. En 1431 se hizo una de esas intervenciones. El antiguo templo no fue demolido, sino que se le construyó otro encima, consolidándose como la tercera etapa. Existía la creencia que águila y jaguar eran dos partes de una dualidad, luz y oscuridad respectivamente. Existían además los guerreros águila y los jaguar. Entonces, a la izquierda del Templo Mayor, se situó por esta fecha la Casa de las Águilas, un sitio para actividades religiosas, sociales y políticas. Posteriormente, este sitio sería ampliado un par de veces. Del otro lado, muy seguramente cerca de esta fecha, aparece su contraparte, la Casa del Jaguar, destinada para la Orden de los Guerreros Jaguares. En 1440, Moctezuma Ilhuicamina, el Grande, llegó al poder y expandió los dominios de la Triple Alianza. Aunque el gobernante de Tenochtitlan, ahora con el título de Huey Tlatoani, estaba al frente de la Triple Alianza, las ciudades aliadas de Tlacopan y Texcoco tenían sus propios gobernantes. En 1449 hubo una de las peores inundaciones en la ciudad. Así que Nezahualcóyotl, el Tlatoani de Texcoco, haciendo uso de conocimientos de ingeniería hidráulica, lideró la construcción de un dique que pudiera contener el agua del lago Texcoco y regular la voluntad por medio de compuertas. Esta división además permitió que el agua dulce de los lagos del sur poco a poco se desplazara hacia el norte, rodeando Tenochtitlan de agua menos salada, la cual de todos modos seguía sin ser apta para el consumo. En 1454, Moctezuma hizo su ampliación del Templo Mayor, siendo esta la cuarta etapa. En 1466, Nezahualcóyotl, el Tlatoani de Texcoco, construyó el acueducto de Chapultepec para traer agua dulce desde el bosque de Chapultepec. Este era un acueducto de dos tramos, aunque solo se utilizaba uno, mientras el otro estaba en constante mantenimiento. Tras la muerte de Moctezuma en 1469, le siguió Axayácatl, quien amplió la cuarta etapa del Templo Mayor e instaló su residencia en un palacio al occidente del recinto ceremonial. Se dice que fue él quien mandó a tallar la Piedra del Sol, aunque tal vez puede ser más antigua. De la ubicación original de la piedra no se sabe mucho, ni siquiera si estaba puesta de forma horizontal o vertical.
Luego de su muerte en 1481 lo reemplazó su hermano Tizoc, que no amplió el imperio, sino que se dedicó a consolidar lo conquistado. Además, construyó la quinta etapa del Templo Mayor. Tizoc murió en 1486 y lo sucedió su hermano Ahuitzotl, quien extendió los dominios al nivel de un imperio, conocido posteriormente como Imperio Azteca, aunque ellos nunca utilizaron ese nombre. En este periodo se construyó la sexta etapa del Templo Mayor. También se hizo una primera etapa del Templo de Écatl, una de las manifestaciones del dios Quetzalcóatl. Pero también se incrementó la construcción de obras nuevas y la renovación de estructuras existentes, quedando el recinto ceremonial así, aclarando que algunos de los monumentos que veremos datan de esta época, pero otros de periodos previos o posteriores a este. Pero como este es un tema del que aún hay mucho por descubrir, no pude ubicarlos en su fecha exacta de construcción. Comenzamos con el Tzompantli. Recordemos que en estos templos se hacían sacrificios. Entonces, los cráneos de las víctimas eran llevados al Tzompantli, una estructura que consistía en dos soportes laterales, unidos por barras de madera donde se ponían los cráneos. Seguimos con el edificio donde se practicaba el juego de pelota, que realmente no era un deporte, sino un ritual. A los lados del Templo Mayor se construyeron los Templos Rojos, dos pequeños templos dedicados al dios Xochipilli. Tenemos también el Calmecac, un edificio para educar a los hijos de los nobles, en ciencias, artes, historia, entre otras disciplinas. Continuamos con el Toxpaltli, que es un espejo de agua ceremonial, donde los sacerdotes se lavaban antes y después de los rituales. El agua de este lugar era traída desde Chapultepec. En las esquinas, a los lados del Templo Mayor, se construyeron dos pirámides dedicadas a Tezcatlipoca. Junto al templo de Écatl se construyeron 4 templos, a un lado uno dedicado a Xochiquétzatl. Junto a este, otro dedicado a Chicomecoatl, diosa del maíz, un alimento fundamental en la dieta mexica. Del otro lado del templo de Écatl tenemos el templo de Cihuacóatl. Junto a este, en el otro extremo, el templo de Coacalco. A este lugar eran llevadas las imágenes de los dioses de los pueblos sometidos por los mexicas. Junto al templo de Écatl hay otros 2 más pequeños, que posiblemente estén dedicados también a esta deidad, debido a que los templos circulares estaban generalmente asociados a este dios. En otro costado del recinto está el templo de Tonatiuh, dios del sol. Además de los grandes monumentos del centro ceremonial, había otros repartidos en diferentes zonas de la ciudad. Veamos otros sitios importantes de Tenochtitlan. Al sur del centro ceremonial se encontraban 2 plazas, un tianguis, que es un mercado, varios palacios y también varios templos. Es momento de recordar la ciudad de Tlatelolco al norte. El crecimiento de esta, junto al de Tenochtitlan, llevó a un fenómeno conocido actualmente como conurbación, que básicamente es la unión física, aunque no necesariamente administrativa, de 2 ciudades. Al igual que Tenochtitlan, Tlatelolco también tenía su recinto ceremonial, palacios y templos en diferentes puntos de la ciudad. Pero lo más importante era su tianguis, el centro de comercio más importante de toda la región, incluso por encima del de Tenochtitlan. En 1499 se construyó otro dique, conocido como el dique de Ahuizotl, protegiendo la ciudad por el oriente. Además, marcó el límite urbano de este lado, fomentando el crecimiento de la ciudad hacia el suroriente. En algún momento durante este mandato se construyó el acueducto de Ahuizotl, para llevar agua dulce desde el sur hasta el centro de Tenochtitlan por la calzada de Iztapalapa. Aproximadamente en 1503 el gobernante sería Moctezuma Xocoyotzin, también llamado Moctezuma II el Joven. Durante su mandato impuso tributos altos a algunas poblaciones, manteniendo un aire de descontento. Esto será clave más adelante.
Este gobernante hizo un par de construcciones para su colección de animales. Cerca al centro ceremonial se construyó la Casa de las Aves, y cerca al costado occidental de la ciudad se construyó la Casa de las Fieras. Estos espacios funcionaban como zoológicos. Moctezuma II además construyó un palacio que utilizaría como residencia. Delante de este gran palacio se encontraba la plaza principal de la ciudad. Durante este gobierno se construyó la séptima y última etapa del Templo Mayor. Empezamos con una primera plataforma. Sobre esta se ubicarían las diferentes estancias del templo. Primero tenemos las cámaras sacerdotales, el sitio donde los sacerdotes se preparaban para las grandes ceremonias. Y flanqueando la escalera se tallaron 2 serpientes de piedra. Seguimos ahora con la pirámide, que absorbió la construcción anterior. Recordemos que este es un templo doble, así que cada templo tiene su propia escalera de acceso. En la base de las escaleras se tallaron cabezas de serpiente, y además de estas aparecen más cabezas de serpiente en las caras de la pirámide. Vamos ahora a la parte alta. Aquí nuevamente se construyeron los templos de Tlaloc y Huitzilopochtli, pero esta vez sería su forma definitiva. Delante del templo de Tlaloc está el Chacmool, un tipo de escultura reclinada con un cuenco en el regazo. Aquí era depositado el corazón de los sacrificados. En la base, delante de las escalinatas del templo de Tlaloc, se construyó un altar con ranas, símbolo del agua, la tierra y la fertilidad. Mientras, delante del templo de Huitzilopochtli, encontramos la piedra de Coyolxauhqui, una diosa que al fallar en el intento de asesinar a su hermano Huitzilopochtli, fue asesinada por este, y sus restos fueron lanzados por la ladera del Coatepec, la montaña donde habitaban los dioses. En la parte alta, delante del templo, estaba la piedra donde se hacían los sacrificios, y luego de terminar el sacrificio, se repetía la misma escena de Coyolxauhqui, arrojando el cuerpo de la víctima por las escaleras del templo, así como el cuerpo de la diosa rodó por la ladera del Coatepec. Finalmente, el cuerpo de la víctima caía sobre la piedra de Coyolxauhqui. Durante este periodo se hizo la segunda etapa del templo de Hécatl. Este era un templo circular y tenía el acceso decorado con forma de cabeza de serpiente. Llegamos a 1519, cuando el español Hernán Cortés llega por primera vez a Tenochtitlan. La imagen de una gran ciudad que parecía flotar en medio del lago debió ser sorprendente. Embarcaciones entraban y salían en todas direcciones. Acababan de encontrar la capital de un gran imperio, y pronto se reunirían con su emperador. Moctezuma recibió a Cortés en la calzada sur, como si se tratara de Quetzalcóatl, y cometió el error de invitarlo al palacio. Cortés tomó a Moctezuma como prisionero en el palacio, y lo mantuvo para gobernar la ciudad a través de él. Más adelante, un grupo de españoles interrumpieron un evento sagrado, enfureciendo al pueblo, que fue al palacio a buscar a Moctezuma. Cortés lo hizo subir a la azotea del palacio para calmarlos, pero el pueblo respondió apedreándolo. No se sabe si fueron las heridas de las piedras o si fueron los españoles, pero Moctezuma murió en junio de 1520. A Moctezuma le siguió Cuitláhuac, que organizó el ejército para expulsar a los españoles, los cuales el 30 de junio intentaban huir de la ciudad con el oro, pero fueron derrotados en uno de los puentes, perdiendo hombres y el botín. A este episodio se le conoce como la Noche Triste. Cortés sobrevivió con unos cuantos, y dice la leyenda que este lloró al pie de un árbol de ahuehuete. Los españoles no habían llegado solos, trajeron enfermedades desconocidas en América, entre ellas la viruela, que acabó con la vida de Cuitláhuac en noviembre de 1520, sucediéndole Cuauhtémoc. Mientras, los españoles deciden tomar Tenochtitlan de una vez por todas. Así que se aliaron con poblaciones indígenas inconformes con el gobierno mexica. Cortaron el suministro de agua dulce e iniciaron un asedio.
12 barcos equipados con cañones fueron llevados desarmados desde el océano hasta el lago Texcoco, y junto a ellos cientos de embarcaciones con soldados indígenas enemigos de los mexicas. Manzana por manzana fueron conquistando y destruyéndolo todo. Sin las alianzas de Cortés con los indígenas, esto habría sido imposible. Primero cayó Tenochtitlán y después Tlatelolco, el último reducto mexica. El 13 de agosto de 1521, el imperio mexica había caído. Los españoles no conocían el funcionamiento del sistema que regulaba los lagos y padecieron con las inundaciones, pero no podían perder Tenochtitlan, que representaba su mayor tesoro. La ciudad sería la capital del virreinato de Nueva España y creció en todas direcciones, terminando por consumir casi todo el sistema lacustre. A partir de este momento, en el video solo nos enfocaremos en el destino del recinto ceremonial de Tenochtitlan y sus alrededores, aclarando que solo se mencionarán los hechos históricos que de algún modo cambiaron la morfología del entorno, es decir, que es muy probable que acontecimientos de gran importancia queden por fuera del video, ya que no alteraron físicamente el lugar. Poco después de la caída de Tenochtitlan, el español Alonso García Bravo fue el encargado de hacer el trazado de la nueva ciudad. Con los restos de los templos y palacios se empezó a edificar la nueva urbe. Al igual que otras ciudades españolas, aquí se dejó una plaza, denominada Plaza Mayor. Desde los comienzos de la ciudad, el costado occidental de la plaza se destinó para comercios. Para mantener el control de la zona era necesario borrar la cultura existente e instaurar la de los conquistadores. Así que había que destruir el recinto ceremonial y los palacios. Las piedras de estas construcciones servirían para las nuevas construcciones de la ciudad. En 1522, Hernán Cortés tomó posesión del Palacio de Axayácatl, edificando allí una especie de fortaleza, aunque el gobierno la empezaría a utilizar como sede. Este sitio evolucionó hasta llegar a su estado actual. Como el gobierno estaba utilizando la residencia de Cortés, este hizo construir un palacio en otro terreno que se le había otorgado. Esto sería sobre el antiguo Palacio de Moctezuma. En 1524, el Templo Mayor se desmontó piedra a piedra, y con estas se inició la construcción de una iglesia católica. Este año también se le dio permiso a los mercaderes del costado occidental para que construyeran arcos enfrente de sus edificios. Poco a poco en cada edificio se construyeron arcos, completando toda la franja en unos 5 años. Esta zona arcada se conocería como el Portal de los Mercaderes. En 1526 se inició al sur de la plaza un edificio para el ayuntamiento, el cual se terminó en 1532. Este mismo año se terminó la iglesia de la plaza, que miraba hacia el oriente. En 1534 la iglesia de la plaza se elevó a catedral, y en 1547 se nombró Catedral Metropolitana. En 1550 se terminó la construcción del Palacio de Hernán Cortés. Entonces, a este edificio se le conoce como las Casas Viejas de Cortés, y al nuevo palacio como las Casas Nuevas. En 1552 se inició la gestión para una nueva catedral, quedando la vieja catedral poco a poco en el abandono. La corona española venía pagándole renta a los descendientes de Cortés por usar su residencia, la cual se quedaba pequeña para los espacios necesitados por la administración del virreinato. Pero para poner punto final a esto, en 1562, el virrey y Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, acordaron la venta del palacio del costado oriental de la plaza. La familia de Cortés se movió entonces a las Casas Viejas de Cortés, y el virrey tomó posesión de las Casas Nuevas, las cuales ahora pasarían a llamarse Palacio Virreinal. En 1571 se iniciaron las obras de la nueva catedral. El material utilizado sería extraído de los templos de Tenochtitlan, ya que este era el material más eficiente que tenían a la mano.
Recordemos que los mexicas pudieron hacer grandes obras con estas rocas, en un terreno pantanoso. La construcción empezó por la sala capitular y la sacristía, pero las obras se demorarían mucho más de lo previsto. Con el tiempo, todo rastro del templo mayor habría desaparecido. En 1584, viendo que las obras de la catedral se demoraban mucho, la antigua catedral fue restaurada, para que siguiera cumpliendo con sus funciones hasta que fuera necesaria su demolición. En 1616, los muros de la catedral alcanzaron aproximadamente la mitad de su altura final. En 1623 se demolió la antigua catedral, no sin antes llevar el pórtico a la iglesia del Hospital de Jesús Nazareno, donde sigue hasta la actualidad. En 1624 quedó lista una segunda plaza junto al Palacio Virreinal, conocida como la Plaza del Volador. Este lugar sería destinado al comercio. En 1628 se construyeron unas nuevas estancias para el virrey, en el costado sur del palacio, modificando la fachada del palacio. En 1629 la ciudad se inundó, llegando el agua a los 2 metros de altura. Las obras de la catedral se suspendieron por los daños, considerándose cambiar la ubicación de la catedral. Todo este tiempo la Plaza Mayor se fue llenando de comerciantes que vendían aquí sus productos. Además, en torno a la catedral, se fueron construyendo edificaciones en contra de la voluntad de las autoridades. En 1648, el obispo Juan de Mañosca hizo trasladar una cruz hasta el atrio de la catedral, conocida más adelante como la Cruz de Mañosca. En 1659, enviados del virrey, escoltados por soldados, demolieron las construcciones ilegales que había en torno a la catedral. Y al año siguiente se construyó un gran muro perimetral para evitar que esto se repitiera. Los trabajos en la catedral habían avanzado, y en el 1667 se cerraron completamente las bóvedas. En 1675 se terminó la parte baja de la fachada principal de la catedral, y durante este siglo se construyó el primer cuerpo de la Torre Oriente. En 1688 se terminó el pórtico de acceso oriental, y al año siguiente el pórtico del acceso del occidente. Además, los 6 contrafuertes que sostienen la fachada principal. Este año también se inició la construcción del seminario junto a la catedral. Este tardaría aproximadamente 10 años en terminarse. En 1692, una hambruna azotaba la región, y el pueblo fue a manifestarse ante el palacio. El virrey ordenó atacar la manifestación con violencia, lo que enfureció al pueblo, provocando que estos atacaran el palacio virreinal, dejándolo con serios daños. Tras esto, la plaza fue despejada y se construyó el Parián, un mercado donde vendían lujosos y exóticos artículos traídos desde Filipinas. Esta obra fue inaugurada en 1703. Como consecuencia, atrajo más comercio y la plaza terminó tan invadida como antes. En 1711 se inicia la reconstrucción y ampliación del Palacio Virreinal, alcanzando más o menos su tamaño actual. En 1714 se planteó una remodelación para el Palacio del Ayuntamiento. En 1720 se terminó en la parte posterior de la catedral la Capilla de las Ánimas. En 1724 se terminó la remodelación del ayuntamiento y del otro lado se construyó el Portal de las Flores, un edificio residencial que luego se volvería comercial. En 1749 se inicia la construcción del Sagrario Metropolitano, una construcción anexa a la catedral, con planta en cruz griega y una cúpula en el crucero. Este lugar serviría para guardar la reserva eucarística, pero además archivos y las vestimentas del arzobispo. Durante este siglo fue terminado el Palacio Virreinal, con unos nuevos patios, destacando en su fachada principal 2 pórticos ornamentados, y una tercera puerta que servía de acceso para una cárcel que había en el palacio. En 1760 es terminado el Sagrario Metropolitano. En 1787 el arquitecto de la catedral sería José Damián Ortiz de Castro, que propone un diseño para las torres, que serían terminadas con un remate en forma de campana,
y además construye una cúpula. En 1789 se nombra virrey a Juan Vicente de Güemes, quien en 1790 despeja la plaza y manda hacerle unas modificaciones. Durante estos trabajos se encontró la Piedra del Sol, incluso se pensó en destruirla, pero finalmente fue aprovechada como atractivo cultural y turístico y se dejó expuesta en la torre occidental de la catedral. En 1792 se reemplazó el cerramiento de la catedral por un conjunto de pilares unidos con cadenas, incluyendo unas cruces en las esquinas, mientras la cruz de Mañosca fue retirada de aquí y llevada a otro lugar. Este año también se construyó un edificio de madera en la Plaza del Volador para el funcionamiento del mercado, pero al año siguiente se quemó. Este año muere el arquitecto de la catedral, habiendo concluido las torres, y es reemplazado por Manuel Tolsá, que se encarga de terminar la catedral, iniciando intervenciones en la cúpula y la fachada principal. En 1803 se inauguró la plaza. La sequía real fue cubierta y se puso una estatua ecuestre de Carlos IV de España, rodeada por un cerramiento ovalado. El 16 de septiembre de 1810 se dio un acontecimiento en el pueblo de Dolores, conocido como el Grito de Dolores, donde el cura Miguel Hidalgo hizo sonar la campana de la iglesia, para llamar al pueblo a alzarse contra los españoles. Este evento fue el primer paso para la independencia de México. Esto será importante más adelante. En 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, donde España ratificaba su soberanía sobre todos los territorios del imperio. El año 1813, en la Plaza Mayor, el virrey Félix María Calleja, las autoridades y el pueblo novohispano juraron lealtad a esta Constitución, cambiándose el nombre de Plaza Mayor por Plaza de la Constitución. Este es el año en el que se fija la culminación de la catedral. Tolsá reconstruyó completamente la cúpula porque resultaba muy baja y le agregó una linterna, que es la torrecita que llevan algunas cúpulas en la parte superior. También había puesto en medio de la fachada un reloj y sobre este 3 esculturas que representan las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. En 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, quedó consumada la independencia de México y se conforma el primer imperio mexicano, aunque este solo duraría un par de años. El Palacio Virreinal, como símbolo de poder, fue elegido para ser sede de gobierno. Y como es de suponerse, luego de la independencia, la estatua del rey Carlos IV fue llevada a otro lugar. Desde 1825 es celebrada oficialmente en el mes de septiembre una ceremonia que conmemora el Grito de Dolores, en la cual el presidente de la República dirige unas palabras al pueblo y luego toca la campana del palacio y ondea la bandera mexicana. En 1828 ocurrió el motín de la Acordada, donde parte del pueblo, incitados por José María Lobato, mostró su descontento por los resultados de las elecciones presidenciales. En este suceso resultó saqueado el Parián. Luego de esto, los comerciantes se desplazaron a otros lugares, quedando el Parián ahora con artículos más comunes. En 1836, unas casas construidas en el lugar donde estaba la antigua casa de Cortés fueron adquiridas por el Monte de Piedad. Este es un banco dedicado al préstamo prendario, que se ha encontrado en funcionamiento desde 1775 hasta la actualidad, sobreviviendo a toda inestabilidad política y social. En 1843, el presidente Antonio López de Santa Anna hizo un nuevo planteamiento para la plaza, que incluía un gran monumento a la independencia. Entonces se demolió el Parián para tener más espacio, y se inició con la base, o el zócalo del monumento. Y por la inestabilidad de esta república recién conformada, el monumento no se pudo continuar. Y por esta plataforma inconclusa, poco a poco el nombre de Zócalo, para referirse a la Plaza de la Constitución, se volvió cada vez más popular.
En 1844 se terminó la construcción de un nuevo mercado en la Plaza del Volador, mandado hacer por el presidente Antonio López de Santa Anna, el cual hizo poner una columna en medio, con una estatua suya en la parte más alta, aunque este mismo año fue derribada en una rebelión contra el presidente. Llegamos a 1847. El ejército estadounidense empezó a ocupar tierras del norte de México e invadió la capital, izando la bandera de los Estados Unidos en el palacio. Esta ocupación acabó con la firma de un tratado, donde México terminó cediendo gran parte de su territorio a los Estados Unidos. Durante el mandato del presidente Mariano Arista se selló la puerta de la cárcel y se abrió una nueva puerta en la fachada del palacio, conocida más adelante como Puerta Mariana. A partir de 1857 empezó a funcionar el sistema del tranvía, por lo que poco a poco el entorno de la plaza se llenó de vías de este medio de transporte. En 1863 se conforma el Segundo Imperio Mexicano, gobernado por el emperador Maximiliano de Habsburgo, quien junto con su esposa Carlota hacen toda una serie de intervenciones en los edificios y calles de la ciudad. En 1864, el emperador hizo construir remates sobre cada puerta del palacio. Además, se retomó la idea del gran monumento en el Zócalo, aunque por la corta duración del Imperio Mexicano, esto no se hizo. En 1867, tras la caída del Segundo Imperio Mexicano, Benito Juárez llega a la ciudad y se instala en el centro de la plaza un monumento en honor a su victoria, aunque su permanencia en la plaza fue fugaz. En 1870 nuevamente se incendió el mercado del Volador, moviéndose a los comerciantes al mercado de la Merced. Cuando el mercado del Volador fue reconstruido, cayó en decadencia a la sombra del mercado de la Merced. En 1875 se construyeron algunas estaciones del tranvía en el Zócalo, una frente al Portal de las Flores y otra frente al Portal de los Mercaderes. En 1878 se construyó un kiosco sobre la plataforma que estaba en el centro de la plaza. En 1881, cerca al Palacio Nacional, se puso un monumento a Enrico Martínez, un personaje que, entre otras cosas, fue el ingeniero hidráulico al servicio de la corona española. Este monumento se considera ipsográfico, ya que podía medir la altura del lago Texcoco, que recordemos, sus aguas de alguna forma siguen debajo de la ciudad. Este año también se hizo un nuevo cerramiento en torno a la catedral, que al ser más pequeño que el anterior, dejó las cruces por fuera. Además, se ve un nuevo diseño de jardín. En 1885 fue retirada la Piedra del Sol, y para protegerla fue llevada a un museo. Al año siguiente las cruces se desplazaron hasta quedar dentro del cerramiento. En 1891 fueron pavimentadas las calles en torno al Zócalo, y se planteó convertir el mercado del Volador en un bazar. Pero no se alcanzó a hacer mucho. En 1896, el presidente Porfirio Díaz hizo llevar al Palacio Nacional la campana original que fue tocada en 1810 en la iglesia de Dolores de Hidalgo. Todo este tiempo, los edificios del costado occidental fueron evolucionando. Los actuales son de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aunque fueron construidos sin mucha regulación. A comienzos del siglo XX se construyó un tercer piso sobre el mercado del Volador, que era utilizado por el gobierno para oficinas públicas. En 1906 el presidente inició la remodelación de varios edificios, entre ellos el antiguo ayuntamiento. Estas obras se terminaron en 1910. En 1912, la Cruz de Mañosca vuelve a estar cerca de la catedral, ahora en la parte posterior del Sagrario Metropolitano, aunque no es la cruz completa, sino parte de esta. La Revolución Mexicana había empezado hace un par de años. Sin entrar en detalles, fue un conflicto interno para retirar a Porfirio Díaz del poder, pero se extendió por varios años tras su retiro. El evento que nos atañe en este video ocurrió en febrero de 1913 y se le conoce como la Decena Trágica, donde militares porfiristas buscaban tomarse el Palacio Nacional,
el cual resultó algo dañado por bombardeos y disparos. El hallazgo de la Piedra del Sol y otros elementos importantes poco a poco fueron arrojando luz sobre el paradero del Templo Mayor, el cual venía siendo buscado por los arqueólogos hace mucho tiempo. Incluso se creía que estaba justo debajo de la catedral. En 1913, tras la demolición de un edificio, el arqueólogo mexicano Manuel Gamio encontró lo que presuntamente era una esquina del Templo Mayor. Para comprobar la hipótesis debía excavar alrededor, pero no avanzaría mucho, porque los vecinos no sacrificarían sus casas solo por amor a la ciencia. Como verán, los fresnos de la plaza habían crecido mucho tapando completamente la visibilidad. Así que en lugar de podarlos, en 1914 fueron arrancados de raíz. Además se retiró el kiosco que había en medio. Las estaciones del tranvía también desaparecerían más adelante. Hacia 1921 se hizo un nuevo planteamiento de jardín en el Zócalo, incluyendo 4 fuentes y 4 pegasos. Estos últimos se encontraban en el edificio de Bellas Artes, pero por problemas estructurales la obra se suspendió y los pegasos fueron llevados al Zócalo. En 1924 se retiraron los jardines en torno a la catedral, dejando el espacio libre. El monumento ipsográfico fue movido desde su ubicación hasta el extremo noroeste del Zócalo. Otro cambio ocurrió delante del seminario, donde se construyó una fuente dedicada a Fray Bartolomé de las Casas. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calle mandó a construir un nuevo nivel sobre el Palacio Nacional, agregando nuevos remates sobre cada puerta, y conservando además un nicho para la campana de Dolores. Con la reanudación de las obras de Bellas Artes en 1927, los pegasos fueron retirados y actualmente se encuentran delante del edificio de Bellas Artes. En 1929 se demolió el mercado del Volador con la intención de vender el terreno, pero como no se pudo vender, se convirtió en un parque. En la década de los 30 se empieza a detectar hundimiento en la catedral, por lo que en un intento por quitarle peso al terreno, en 1933 se demolió el seminario. La fuente fue desmontada antes de la demolición y luego se volvió a instalar. Este año también se agregó el 4º piso al edificio del Monte de Piedad. En 1934 se le agrega un 4º piso al antiguo Palacio del Ayuntamiento, ahora sede del Distrito Federal. Por esta época, la fachada oriental del Sagrario Metropolitano estaba inclinándose peligrosamente, así que fue apuntalada mientras hacían los trabajos correspondientes. En 1935 se mandó a demoler los edificios junto al antiguo ayuntamiento. Junto con esta demolición también se amplió la vía. En 1936 se inició la construcción de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el parque donde estuvo la Plaza del Volador. Esta obra fue terminada en 1941. Este año se inició la construcción que complementara las actividades del edificio del Distrito Federal. Este edificio tendría apariencia similar a la del antiguo ayuntamiento, buscando la simetría del costado sur de la plaza. Este lugar tendría por nombre Edificio de Gobierno de la Ciudad de México. En la década de los 50 se empezó a dar homogeneidad a los edificios del viejo portal de mercaderes. Además, ya se había conseguido estabilizar el Sagrario Metropolitano. En 1958 se retiraron las vías del tranvía, se despejó completamente la plaza y se hizo un planteamiento rectangular, dejando en medio únicamente una asta bandera. En 1967 se incendió la catedral, dañando entre otras cosas obras de arte, mobiliario y el órgano. Luego de esto, los elementos dañados que se pudieran recuperar fueron reparados, mientras otros se perdieron completamente. En 1968, durante las obras del metro, se movió la fuente de Fray Bartolomé, desde el espacio público a un lugar dentro del predio de la catedral. En 1970 se inauguró la línea 2 del metro, ubicando debajo de esta zona la estación Zócalo, es decir, que por esta época aparecen los accesos al subterráneo.
En 1978, mientras se hacían trabajos subterráneos en el metro, se encontraron con el monolito de Coyolxauhqui. Recordemos que este se encontraba en la base del Templo Mayor, confirmando que este sí era el Templo Mayor. El hallazgo sorprendió tanto al presidente José López Portillo que inmediatamente ordenó lo siguiente: exprópiense las casas, derríbense y descúbrase para el día y la noche el Templo Mayor de los aztecas. Poco a poco se excavó en el lugar, hasta que el Templo Mayor y los templos cercanos a este quedaron finalmente descubiertos, dejando visible además las diferentes etapas constructivas del templo, el cual había sido construido capa sobre capa por diferentes gobernantes de Tenochtitlán. En 1987, anexo a las ruinas del templo, se inauguró el Museo del Templo Mayor. Además, se cubrieron algunas zonas para protegerlas de la intemperie. Este mismo año, la zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, bajo el título de Centro Histórico de México y Xochimilco. En 1990 se hicieron unos trabajos de restauración en la catedral. Las aguas subterráneas del pasado lacustre de la ciudad hacen que el terreno sea inestable y ocasiona asentamientos diferenciales. Esto significa que el edificio se hunde, pero no uniformemente, lo que causa rupturas. Esta intervención consistió en estructuras de hormigón bajo la catedral. Estas no impedirán que el edificio se siga hundiendo, pero sí harán que el hundimiento sea uniforme y que el edificio no se fracture. En 1996 se colocó la monumental asta bandera en la plaza, llegando este entorno a su estado actual. Pero la historia no termina aquí, porque aún se sigue escribiendo. Múltiples eventos como fenómenos naturales o las decisiones de los dirigentes sobre estos lugares harán que el paisaje siga evolucionando. Por ejemplo, en 2017, un sismo hizo colapsar la cruz de la Torre Oriental y la imagen que representa la virtud de la esperanza. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes, hasta la próxima.